Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Espinosa Cortés y el tema de hoy es sistemas operativos Linux. El nombre del curso es Quinto Desarrollo de Software de la institución Juan Bautista Aguirre. El docente encargado es el ingeniero Jonathan Merino y la fecha es el 18 del 05 del 2025. Introducción. Presentación general de Linux. Linux es un sistema operativo gratuito creado por una comunidad de desarrolladores de código abierto. Linux sirve como alternativa a los más conocidos como Windows o Mac OS. A diferencia de estos sistemas operativos, Linux es un proyecto de código abierto que cualquiera puede modificar. Básicamente, como su nombre lo indica, es un programa de código abierto. Es un sistema operativo de código abierto que la comunidad mismo se encarga de modear, se encarga de darle actualización, de darle mantenimiento y básicamente es un sistema operativo el cual está sin fines de lucro, etcétera, etcétera. La importancia del tema es, este, cada vez saber más cómo funciona cómo se diferencia y en qué ayuda a los usuarios y a los programadores sobre este sistema operativo que es de código abierto. Como ya lo dije, pues básicamente, dependiendo de lo que tú necesites, vas a depender de un Linux, mm, dependiendo a tus necesidades o que se molde a tus necesidades, como Ubuntu, como Linux Lite, entre otros sistemas operativos que también son de código abierto. Los objetivos del trabajo. El objetivo es más claro, es saber y aprender sobre el sistema operativo Linux, comparando elementos con Windows y sus diferencias y su virtud y su rendimiento, tanto en el ámbito empresarial y en el ámbito cotidiano. Por ejemplo, lo que conocemos como Windows, básicamente pues la interfaz de Windows es mucho más fácil de aprender, más intuitiva, mucho más fácil de entender que, por ejemplo, la interfaz de Linux. Y todo esto tiene una explicación. Linux, básicamente para poder utilizarlo, o más o menos para poder modearlo, por ejemplo, aquí les voy a dar. Básicamente, esta sería la interfaz de Linux. Es una versión un poco antigua de Linux, hace más de 3 años. Por ejemplo, esta es la versión Red Hat Enterprise de Linux. Y como podrán ver, tiene mucho más parecido a lo que sería Android, un poco. Y pues básicamente esta sería la interfaz de Linux. Una interfaz un poco más parecido a la de Mac. Es mucho más parecido a la de Mac que a la de Windows, como podrán notar. Tiene el escritorio, tiene el menú, pero tanto la correlación es mucho más parecido a la interfaz que tiene la Mac. Como podrán observar, esta es la interfaz de la Mac X, por ejemplo. Y como podrán ver, así es el sistema operativo de las Mac iOS. Es parecido, no igual, como podrán ver, tenemos la barra de navegación, que, por ejemplo, este de aquí, si no me equivoco, este es Ubuntu, no es Linux, sino que es como una ramificación de Linux. Y así con las versiones de Linux, siempre hay una ramificación, puede ser Ubuntu, puede ser Linux Live, puede ser Kali Linux. Hay bastantes Linux para diferentes cosas o diferentes moldes de cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué es Linux y su breve historia y principios del software libre? Linux es un sistema operativo de código abierto creado por Linus Torvalds en el 1991. Es el núcleo de una amplia variedad de distribuciones y aplicaciones
y se basa en los principios del software libre. El movimiento de software que busca la libertad de usar y modificar, distribuir el código fuente del software, promoviendo la colaboración y y la transparencia de su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente nos está dando la libertad a nosotros los usuarios de poder modificar y poder utilizar este sistema operativo para nuestro propio beneficio, cosa que nosotros no podemos hacer, ejemplo, con Windows, porque es de código cerrado. Yo tengo que pagar una licencia para poder utilizar lo que me tienen predefinido, y esto también puede ser un poco monopolizado porque muchos sistemas operativos, en lo que computadoras se refiere, muchas utilizan muchísimo más lo que es Windows. La mayoría de personas tiene Windows o utiliza Windows por defecto, y ya solamente las personas que conocen del tema, que saben de programación mucho más avanzada o que se encargan de distribución de servidores o almacenamiento de datos SQL, son los que utilizan Linux, las versiones más recientes de Linux para ese tipo de trabajo. Pero las personas que son más novatas o más antiguas en lo que es el mundo de Linux se refiere, pues sí se van a ver un poco chocante al ver que hay varias funciones que, por ejemplo, en Microsoft con un solo clic puedes instalar una cosa. En cambio, tú tienes que codificar en lo que sería tienes que codificar para poder utilizar un programa en Linux. Y como íbamos contando, en 1992, Orest Swarovski porta el sistema de ventana X a Linux, permitiendo la creación de interfaces gráficas de usuario, que es lo que estábamos hablando hace rato, de las muy parecidas barras de menú y sobre todo las gráficos que tenía el navegador por aquella época. En la década de los 1990, el proyecto GNU, con la filosofía del software libre, desarrolla herramientas y aplicaciones que se combinan con el núcleo de Linux para crear sistemas operativos complejos conocidos como GNU Linux. En la presente y en la actualidad, Linux se ha convertido en uno de los sistemas operativos más populares del mundo, utilizando en servidores supercomputadores y dispositivos móviles como Android y muchos otros entornos más. La ventaja del uso de Linux en servidores es la estabilidad y la seguridad y los costos. Básicamente Linux tiene las tres Bs, que sería bueno, bonito y barato. No gastas ni un solo peso en lo que sería tener Linux. En cambio, tener tu propio digo, tu propio, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo con los servidores, ya que esto está sobre la seguridad y los costos. Básicamente, si yo quiero hacer un programa, un proyecto de seguridad basado en Linux, básicamente tendría que tener el hardware que me soporte Linux, pero gracias a eso es también que Linux se ha consolidado como uno de los mejores sistemas operativos en los que términos de seguridad se emplean, porque no es tan fácil ingresar a los datos de otras personas, debido al cifrado extremo que tiene Linux, y también por la ayuda de la comunidad y los moderadores que van utilizando día tras día este sistema operativo. Los menos de reinicios de Linux es conocido por su alta estabilidad, un funcionamiento durante largos periodos sin necesidad de reinicios frecuentes. El rendimiento constante proporciona un rendimiento confiable incluso bajo cargas muy intensas de trabajo. Y el diseño modular, su arquitectura modular permite una gestión eficiente de recursos y una mejor gestión de errores. La seguridad y el sistema de permisos y errores del usuario en Linux dificulta el acceso no autorizado y protege contra el malware. Código abierto y autorizaciones. La comunidad de código abierto identifica y corrige rápidamente las vulnerabilidades, mejorando la seguridad continuamente. La propia comunidad se encarga de eso. El menor riesgo de malware Linux es muy susceptible a malware y a virus que otros sistemas operativos, lo que reduce la necesidad de medidas de seguridad costosas. La ventaja del uso de Linux en servidores es la estabilidad, la seguridad y los costos, y los menos de reinicios.
Linux es conocido por su alta estabilidad de funcionamiento durante largos periodos sin necesidad de reinicios frecuentes. Proporciona un rendimiento constante, incluso bajo toda la carga intensiva de trabajo. Y tenemos también lo que serían los costos. Los costos sin la licencia de Linux es de código abierto, por lo que no tiene costo de licencia, lo que genera ahorros significativos. El menos hardware Linux puede funcionar eficientemente en hardware menos potente que otros sistemas operativos, reduciendo los costos del hardware. Menor costos de mantenimiento, su estabilidad y seguridad reducen la necesidad de intervención administrativa y mantenimiento, lo que disminuye los costos de personal y tiempo de inactividad. Distribución más utilizadas son, como la que hablamos hace rato, son Ubuntu, Linux Server, Linux Debian, CentOS y Rocky Share. La distribución de Linux más utilizada para servidores incluyen Ubuntu, Server Debian, Asencan Rocky y a Red Hat Enterprise Version. Debian es una distribución G1 de Linux ampliamente reconocida por su estabilidad y confiabilidad, al igual que lo que sería como Ubuntu Server, que está basada en Debian y que CentOS es una alternativa popular al Ring, pero fue descontinuado. Y Rocky Linux es una distribución descendiente de CentOS con el objetivo de ser compatible con Red. RHEL es una distribución a nivel empresarial conocida por su estabilidad y soporte comercial, igual que los servicios de Linux, Apache NES y MySQL y Samba. Y los servidores de Linux, los servicios comunes incluyen servidores web como Apache Snake, base de datos como MySQL. Tenemos Apache, que es un servidor web de código abierto muy popular y versátil, conocido por su amplia flexibilidad y capacidad de personalización. Netix, Lightspeed, las bases de datos MySQL, el acceso remoto, el SSH, un protocolo de red que permitía las conexiones seguras y cifradas, y el intercambio de archivos. Samba permite compartir archivos y carpetas entre servidores Linux y otros sistemas operativos como Windows. POX y SYNC son servidores de correo electrónico que permiten recibir correos electrónicos. Como conclusión final, o como una de las ventajas que tenemos, es que permite la automatización de tareas repetitivas y la ejecución de comandos en prefinidos. La configuración de Chrome puede ser compleja y requiere un conocimiento de System. Es un sistema de inicialización y gestión de servicios para Linux que permite iniciar y detener servicios, gestionar y dependencias entre servicios, y que proporciona una gestión eficiente de los servicios que el sistema de inicio tradicional. Puede ser complejo de configurar y comprender para algunos usuarios, y el monitoreo es la práctica de observar y registrar los parámetros de un sistema. Las ventajas permiten una respuesta rápida a accidentes y mejora el rendimiento del sistema y reduce la probabilidad de fallos. El código abierto gratuitamente personalizable, ideal para los servidores que requieren flexibilidad y eficiencia, mientras que Windows Server es el código cerrado que requiere licencia y ofrece una interfaz gráfica usuario intuitiva. Eh, También tenemos las diferencias clave que son los costos, las interfaces, la personalización, la seguridad, el soporte, las aplicaciones y el rendimiento. Linux ideal para servidores que requieren flexibilidad, escalabilidad, seguridad y bajo costo, mientras que Windows Server ideal para entornos que requieren una interfaz gráfica de usuario intuitiva y integración con aplicantes de Microsoft y soporte técnico robusto. Linux es un sistema operativo, reflexión sobre la relevancia de Linux, es un sistema operativo con varias características muy interesantes y que puedes resolver varias necesidades dependiendo de las necesidades del usuario. Linux es muy importante porque es una excelente alternativa a Windows o Mac OS. Además que al ser de código abierto está más abierto hacia la comunidad de programadores que se encarga de actualizar y crear nuevas versiones más interesantes y complejas dependiendo del uso que se le vaya a dar o otorgar.
Lecciones aprendidas. Las lecciones claves sobre los servidores Linux incluyen la importancia de la seguridad, la gestión de usuarios y permiten la monitorización de recursos, la automatización de tareas y la importancia de la documentación. Además, se enfatiza la necesidad de aprender comandos básicos y conocimiento profundo de la seguridad, la gestión de usuarios, la monitorización de recursos y la automatización de los documentos. Muchísimas gracias.